Buenas noches. La Escuela Superior de Estudios Humanísticos y la licenciatura en Psicología, presentando lo que sería la materia Psicología Industrial 1, su servidor Alberto González Hurtado. Como ya hemos mencionado, nuestro objetivo general, en donde el alumno identificará y conceptualizará los antecedentes históricos de la psicología del trabajo, su evaluación, sus aplicaciones prácticas, resaltando aspectos que reglamentan el trabajo y la dinámica de las organizaciones en nuestro sistema económico, político y social de México. Como hemos visto en nuestro temario, me voy directamente a lo que sería nuestro punto número 3.4, que corresponde a los diferentes tipos de entrevista. Entrevista de ajuste, de evaluación, de selección, calificación de méritos, análisis de puesto de salida. Hay diferentes tipos de entrevista y todos estos que yo voy a mencionar sí corresponderían a cada uno de los temas. Sin embargo, lo que es calificación de méritos y análisis de puestos lo veremos más adelante, hasta el final, y explicaré el por qué no corresponde y no está integrado dentro de todo lo que es cada una de estas diapositivas que a continuación voy a presentar. Para empezar, los diferentes tipos de entrevista. La entrevista de trabajo es la fase de proceso de selección donde el responsable de la selección de personal de una empresa evalúa a la persona candidata con el fin de determinar si es adecuada o no para ocupar un puesto del trabajo que la empresa requiere. Perdón. Algunas definiciones de la entrevista de trabajo. El aspirante debe aprovechar la oportunidad para presentar sus habilidades, su experiencia y conocimientos y demostrar que cumple con los requisitos que el puesto está exigiendo para que él se integre a la empresa. Una forma de comunicación interpersonal que tiene por objetivo proporcionar o recibir información en virtud de la cual se toma determinadas decisiones, lo expresa muy bien Arias Galicia. Otra, Morgan y Cover, nos dice que es una conversación con un propósito, un proceso interactivo. Y, para un servidor, es una comunicación generalmente entre entrevistado y entrevistado, deliberadamente planeada, es decir, tiene un objetivo determinado donde se va a tomar una beneficio que va a beneficiar ambas partes. Yo como jefe de personal o dentro de selección de personal requiero a una persona para que ocupe un puesto y la persona que está entrevistando, sí, pues obviamente va a tomar en consideración las características propias que tiene el candidato. Esto a él le va a beneficiar porque si él llena estas características podrá ser contratado. La entrevista de ajuste contra la entrevista de caso, ¿sí? Las diferencias principales entre la entrevista de caso y la entrevista de ajuste radican en la evaluación del entrevistador, el enfoque del candidato y el cronograma. Para ello, iniciaré con lo que es la entrevista de ajuste, también conocida como entrevista fit o de encaje. Es una parte del proceso de selección de personal en las organizaciones. Su objetivo principal es evaluar si un candidato no solo tiene habilidades y experiencias necesarias para el puesto, sino también comparte los valores, la cultura y misión de la organización o de la empresa. La evaluación de la cultura en la organización se centra en determinar si los valores y creencias del candidato están alineados con la cultura de la empresa. Por ejemplo, una empresa para valorar la innovación buscará candidatos que muestren creatividad y disposición para tomar riesgos calculados. Las interacciones personales puede involucrar a varios miembros del equipo para evaluar
cómo el candidato interactúa con diferentes personas dentro de la organización. Esto puede incluir preguntas como el candidato maneja conflictos, trabaja en equipo, valores y cómo se adapta a los cambios. 3. Comportamiento y actitudes dentro de la entrevista de ajuste que son necesarios. Puede hacer preguntas situacionales o conductuales para entender mejor la actitud y comportamiento del candidato en diversas situaciones laborales. Esto ayuda a prever cómo el candidato podría actuar en circunstancias similares en un futuro. 4. Consistencia con la misión y la visión de la empresa. El entrevistador también busca asegurar que el candidato esté genuinamente interesado y motivado con la misión y visión de la empresa, lo que puede influir en su compromiso y desempeño a largo plazo, o solamente ser una persona que quiera trabajar por trabajar porque no tiene trabajo, ¿sí? Y a lo mejor, obviamente, este tipo de personas no les conviene. ¿Cuál es la descripción que vamos a tener de la entrevista de ajuste? Las preguntas de la entrevista sobre ajuste y comportamiento verifican si sus cualidades, motivaciones y personalidad se ajustan a la cultura de la empresa, evaluando habilidades y rasgos de personalidad necesarios en función de su comportamiento en situaciones pasadas, es decir, de acuerdo a su experiencia, junto con otras preguntas sobre su motivación y aspectos personales. Una descripción de la entrevista de ajuste. Van a existir 4 tipos de preguntas en la entrevista de ajuste, que son: número 1, esta pregunta es de motivación, la cual va a hacer que el entrevistado descarte candidatos perezosos que ni siquiera se molestan en investigar sobre la empresa o el trabajo. Llegaron porque dijeron: se necesita trabajo, un trabajador, fueron, se pararon y dijeron: aquí estoy. Pero no es como funciona esto para la empresa, porque está buscando personas comprometidas con ciertos o determinados valores. Preguntas de experiencia. Le voy a preguntar al candidato dónde ha trabajado, qué sabe hacer, cómo lo sabe hacer, desde cuándo lo hace, etc. Preguntas hipotéticas. El entrevistador presentará una pregunta similar a una situación laboral real para evaluar más a fondo las cualidades motivacionales, rasgos de la personalidad y decisiones que pudiera tomar el candidato a través de cada una de sus respuestas. Preguntas de personalidad. El entrevistador generalmente hace esta pregunta para explorar quién es la persona. Gustos, preferencias, dónde estudió, dónde vive, cómo ve la política, no sé. A veces pueden ser vagas, a veces pueden ser precisas, ¿no?, las preguntas. Ahora, vamos a lo que sería la entrevista de caso centrada en la experiencia, ¿sí? Pide al candidato que resuelva un problema, por ejemplo, un problema comercial, lo que pone a prueba su capacidad de resolución de problemas o habilidades blandas necesarias para ser un consultor exitoso. Además de las preguntas convencionales que aparecen en todas las entrevistas, el candidato puede encontrarse con preguntas de ayuda o preguntas sorpresa. Es decir, estos dos tipos no solo son para algunos candidatos a los que el entrevistador está interesado en poner a prueba, sino para generar dificultades que él resuelva y se vea que sí es capaz de poder tener el puesto que se requiere. En una entrevista de caso dirigida por el candidato, esta avanza en su cuenta
en el proceso de solución de problemas y el entrevistador es únicamente el operador del caso. La pregunta se integra en un flujo que va gradual. En un caso dirigido por el entrevistador, es quien dirige el proceso de solución de problema. Las preguntas están más desconectadas, pero por lo general pertenecen al mismo caso. Es posible que deba utilizar conocimientos adquiridos a partir de una pregunta que responde a otra, y así sucesivamente. Las tres principales diferencias entre entrevista de caso y entrevista de experiencia, como ya se mencionó, se encuentran en la evaluación del entrevistador, el enfoque del candidato y el cronograma, para ser más específicos. En primer lugar, los entrevistadores utilizan entrevistas de ajuste para evaluar el ajuste cultural, valga la redundancia, mientras que las entrevistas de caso se utilizan para evaluar las habilidades analíticas. En segundo lugar, las entrevistas de ajuste se centran en las historias de los candidatos, mientras que las entrevistas de casos se centran en sus habilidades actuales. En tercer lugar, una entrevista de ajuste suele ser más corta, 15 a 25 minutos aproximadamente, y una entrevista de caso de 20 a 30 minutos. La entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el responsable de la selección de personal de una empresa evalúa a la persona candidata y el aspirante debe aprovechar la oportunidad para presentar sus habilidades, su experiencia, sus conocimientos y demostrar que cumple con los requisitos que el puesto requiere según las necesidades de la empresa. Por su atención, muchas gracias.